Bueno, comenzaremos hoy la clase vinculada o la charla vinculada a lo que tiene que ver con las crisis bancarias a lo largo de la historia uruguaya. Y lo que vamos a hacer es una pequeño prólogo que tiene que ver con el siglo XIX. El siglo XIX va a tener dos características fundamentales, que va a ser una banca que va a operar en el medio uruguayo siendo toda absolutamente de carácter privado y que va a quedar vinculada al Estado. O sea, el Estado va a tener compromisos con la banca privada, careciendo al mismo tiempo una banca propia. Tema que recién se soluciona a principios del siglo con la acción del vallismo, que va a crear el Banco República, el Banco Hipotecario y después en el tiempo la acción del Banco Central, que tendrá una función reguladora de lo que tiene que ver con el mercado de cambio de divisas, sobre todo y con un papel fundamental, como ya hemos hablado, en la época del neovallismo y a través de la política que hemos denominado de cambios múltiples. Bien, durante el siglo XIX, y en ese contexto de banca privada, van a operar dos tipos de bancos en el medio nacional. Unos que podríamos catalogar de bancos serios, vinculados sus casas centrales a Europa, Londres o París, y que actúan de acorde a las reglamentaciones vigentes en cuanto al sistema financiero y bancario, determinadas por las legislaturas del Estado. Y otro tipo de bancos que van a actuar, sobre todo bancos de origen brasilero, por ejemplo, que van a actuar al margen de la legislación vigente. Y el tema que va a generar los conflictos y las crisis bancarias van a estar vinculados al tema de la emisión del papel billete. Los bancos, para poder emitir, necesitan tener un respaldo equivalente al billete en oro. Estamos hablando del siglo XIX. Lo que respalda la emisión de los billetes es el oro. Por lo tanto, la legislación del siglo XIX plantea que los bancos pueden llegar a emitir billetes hasta 3 veces el valor del respaldo en oro, del encaje en oro que tienen guardado. ¿Por qué 3 veces? Porque calculan que el proceso de circulación de los billetes, de retiro y de ingreso de billetes al banco, queda equilibrado y funciona hasta emitiendo 3 veces más que el encaje existente. Ahora, ¿qué ocurre? Otros bancos van a emitir mucho más que 3 veces. Van a emitir 10, 11, 12 veces incluso lo que tienen de encaje. O sea que cada billete en realidad como valor real vale, si emitió 10 veces más, va a valer el 10% de lo que dice. Yo tengo un billete de 100, en realidad, si se cambiaran todos al mismo tiempo, el banco solo me podría dar la 10ª parte de lo que dice ese billete, un 10%. Y eso es lo que va a ocurrir. Va a haber una competencia entre bancos serios y bancos especulativos en este sentido, que van a generar la crisis en el siglo XIX. ¿Qué ocurre? Un grupo de gente, un grupo de bancos, los bancos serios, van a comprar los billetes de los bancos irregulares y los van a ir a cambiar a las casas bancarias al mismo tiempo. Acumulan billetes y los van a cambiar al mismo tiempo. Y esos bancos quiebran o quedan en situación de quiebre porque no pueden responder nada más que por el 10% del valor de esos billetes.
¿Por qué? Porque emitieron de más, ¿sí? ¿Cómo se terminan solucionando esas crisis? Se terminan solucionando con la compra por medio del Estado o la llegada al Estado, más que la compra, la llegada al Estado. El Estado va a aceptar esos billetes devaluados a un precio negociado, que no es ni el 100% ni el 10% devaluado. Por lo tanto, el Estado termina otorgándole un valor a esos billetes y asumiendo la pérdida. Y en otros casos, muchas veces asume esa pérdida porque el banco que emitió es el banco que sustenta al Estado y con el cual el Estado tiene compromisos o deudas. ¿Sí? Otro mecanismo cuando ocurren estas crisis es decretar por un tiempo, en el caso uruguayo va desde 6 a 20 meses, la inconvertibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por 6 meses o 20 meses no se pueden convertir esos billetes en oro. O sea que esos billetes siguen circulando y recién después de un tiempo van a poder ser cambiados. Junto con eso se aplica una medida que se conoce como curso forzoso del papel moneda. O sea, el Estado determina que si alguien paga con esos billetes, deben ser aceptados. O sea, no me puedo negar y decir, no acepto el billete del Banco Magua, no acepto el billete del banco tal. Debo aceptar, si alguien quiere asumir un compromiso de pago y tiene esos billetes, yo debo obligatoriamente, y desde el punto de vista legal, quien paga con esos billetes está respaldado, que está pagando su deuda, estoy pagando con billetes devaluados. ¿Dónde terminan generalmente esos billetes? En el pago de deudas o compromisos con el Estado, que se termina quedando con los billetes devaluados. ¿Sí? En la época de la Torre, por ejemplo, el año 1875 viene de una gran crisis bancaria, producto de esto mismo que estamos contando, y es el gobierno de la Torre que debe decretar inconvertibilidad, curso forzoso, y el gobierno va recibiendo esos billetes devaluados, los va quemando, hasta que esos billetes queden reducidos al tamaño real de lo que dice el valor emitido. O sea, era un billete de 100, ese billete, como desaparecieron los otros 9, termina valiendo de vuelta 100. O sea, otra vez el mecanismo que el Estado termina perdiendo para poder hacer cargo del mecanismo especulativo de los bancos. ¿Sí? A partir de la Torre y hacia adelante, se organiza y se regula de manera mucho más rígida, mucho más controlada el sistema bancario, desapareciendo estos fenómenos y estas crisis ocasionadas por una emisión mayor a la que estaba estipulada por ley. ¿Sí? Podemos decir que las dos etapas de modernización del Uruguay, primero la Torre y después el vallismo con la construcción de bancos de carácter nacional que regulan en cierta medida la dinámica del resto de los bancos, en cuanto a las tasas de interés, en cuanto al grado de emisión, en cuanto a los controles del propio sistema bancario, terminan evitando este tipo de especulación bancaria propia del siglo XIX en la historia uruguaya. Bien, vamos a ver ahora la crisis bancaria que ocurre durante los gobiernos blancos, o sea, durante la década del 60 en la historia uruguaya. Lo primero que tenemos que tener en claro es que el neovallismo había prácticamente dejado al medio financiero uruguayo sin bancos extranjeros. Los bancos extranjeros no existían porque no tenían la capacidad de poder transformar las divisas. Las divisas las transformaba el Estado y había que declarar frente al Estado para qué iban a ser utilizadas, ya que el Estado,
cotizaba esas divisas, o sea, la moneda extranjera, básicamente los dólares, según la función a qué fuera destinada. Digo, y se acuerdan que como lo que se desarrollaba en ese modelo era modelo easy y se apuntaba a un desarrollo industrial, los que se veían favorecidos por ese cambio en dólar, que recibían la cotización más alta del dólar, era el sector dedicado a la industria, en que quienes se quejaban o reclamaban cambios era el sector agropecuario, que en ese momento se estanca porque no invierte. Bien, los gobiernos blancos van a modificar radicalmente la forma de funcionamiento de nuestro sistema financiero. En primera instancia, la reforma económica y cambiaria llevada adelante por el ministro Blanco Assini, lo primero que va a determinar es el libre cambio, el libre juego entre la oferta y la demanda para las divisas. O sea, el dólar ya no es fijado un precio por el Estado, sino que el dólar va a tener un valor determinado por la dinámica misma de la oferta y la demanda en el mercado. O sea, que sigue absolutamente un criterio y un principio liberal. Pero aparte, siguiendo esa idea liberal, deja de lado la exclusividad del Estado en el cambio de divisas y habilita a los bancos o casas financieras a realizar esta actividad. O sea, lo mismo que vemos hoy en día. Digo, ese modelo que comienzan los gobiernos blancos y que se establece hasta la actualidad. Digo, es difícil imaginarse una economía uruguaya donde uno no puede cambiar libremente la divisa o donde uno tuviera que explicar para qué la va a usar, ¿sí? Nosotros nos acostumbramos a saber el valor de las monedas extranjeras, euro, dólar, libra esterlina, etcétera, viendo las pizarras de las casas bancarias o viendo la información tanto en internet, en Google o en el espacio de la televisión, que cotiza lo que vale el dólar por día y que va cambiando. Digo, el único mecanismo existente hasta hoy en día es el Banco Central del Uruguay, que para evitar cambios bruscos del valor de la moneda y de la divisa, que podrían desestabilizar la economía, compran o venden en el mercado para mantener cierto espacio, ciertas líneas, lo que llaman en margen de la libre flotación de las divisas o del dólar. ¿Sí? Bien, entonces, aplicada esta ley de Assini, o sea, la libertad de inversión y la posibilidad de cambiar divisas o de otorgar préstamos y por lo tanto obtener ganancias por las tasas de interés que se establecen para el pago del préstamo, se reproducen de manera rapidísima en Uruguay los bancos, ¿sí? Uruguay llegó a tener en la década del 60 el mayor número de casas bancarias y de bancos en relación a la cantidad de habitantes. Se decía que así como en Montevideo había un boliche en cada esquina, en el país habían surgido bancos prácticamente en todas las esquinas, ¿sí? O sea, el sistema bancario se extiende de manera rápida y de manera firme en la economía uruguaya, ¿sí? Había cerca de 60 casas centrales, o sea, 60 instituciones bancarias funcionando en el país, 500 dependencias desplegadas por todo el país, no solo Montevideo, sino un fenómeno que abarca todo el país, y cerca de 10.000 funcionarios, 10.000 empleados trabajando en el sistema bancario. ¿Hacia dónde van las inversiones bancarias?
están orientadas al área básicamente especulativa. Operaciones inmobiliarias, operaciones de compra y venta, compra y venta también de moneda extranjera, compra y acopio, o sea, de guardar mercaderías para especular después con los precios, inversiones en otros bancos o centros financieros en el exterior, o sea, lo que hoy llamaríamos los famosos paraísos fiscales, muchas veces identificados con países como Panamá, por ejemplo, y que llega un momento que se vuelve incontrolable para el propio sistema bancario y para la economía del país. ¿Hasta dónde podía llegar este funcionamiento de un sistema bancario en un país que tenía incapacidad productiva, ya sea en el agro, un agro estancado, una industria en plena crisis y con cierres constantes? Hasta muy poco, hasta el año 65. El año 65, 1965, es el año de la quiebra de este modelo financiero y de expansión de los bancos. Quiebra uno de los bancos más importantes en ese momento, que es el Banco Transatlántico, que va a arrastrar en su caída a prácticamente todo el sistema bancario, ¿sí? Van a quedar al descubierto y van a ser denunciadas de alguna manera muchas prácticas fraudulentas realizadas por los bancos, fuga de capitales, el capital que se invertía en otros lugares financieros extranjeros va generando una fuga del dinero que existe dentro del país, o sea, fuga de capitales, y el producto de la crisis va a hacer explotar en el país caída del salario real, desocupación, inflación, números de una manera que el país no conocía. La tasa de inflación, por ejemplo, para el año 46-50 es de un 6%, la tasa de inflación entre el 51 y el 55, que se empieza a evidenciar, la crisis del modelo Easy es del 11%, para el año 56 al 60, cuando ocurre la crisis bancaria, es de un 23%, o sea que lo que uno compraba 30 pesos a principio del periodo vale 60 al final del periodo, y no sube a ese mismo ritmo el salario real, por lo tanto hay una pérdida de poder adquisitivo de la población uruguaya en general, lo cual va agravando la crisis en un país que está estancado y que al no haber circulación, inversión y cada vez menos valor del salario real, se agudiza. En el 61-65 pasa a un 31%, para terminar en los momentos previos al golpe de Estado, 1966-1970, en un índice del 66%. Digo, para que vayan teniendo una idea de cómo va afectando este modelo económico liberal, puesto en funcionamiento por los gobiernos blancos, pero también los efectos de estas crisis bancarias, ¿sí? Algunos datos más que podemos agregar a estas crisis bancarias tienen que ver con la fuga de capitales, o sea, el dinero que se va del país hacia el exterior. En el 62 son 54 millones, en el 64-61, en el 65 ya son 89,8, casi 90 millones de dólares que se fugan del país, y en el 66 disminuye frente a medidas que para evitar la fuga de capitales a 40 millones de dólares. Los déficits del presupuesto estatal
tema muy discutido en este momento, el déficit fiscal, en torno a los presupuestos estatales. En el 61 es de un 7%, más o menos lo que tenemos en este momento en la realidad uruguaya, un 7% de déficit fiscal. Estamos hablando, vamos a confundir, no déficit fiscal, sino déficit presupuestal, lo que le falta presupuesto para cumplir lo que realmente quisiera realizar. En el 62 un 28, en el 63 un 30, en el 64 un 25, en el 67 un 28. El valor del dólar se dispara en la economía uruguaya, o sea que cada vez hay que juntar más cantidad de pesos para poder comprar un dólar. La conversión entre los años 40 y 54, o sea, durante la época de intervención estatal de los cambios múltiples vinculados al neovallismo, está en un promedio de 1,90 o 2 pesos. En el 60 va a estar 11,30 y en el 66 estamos hablando de 64,50 pesos para comprar un dólar. O sea, esto nos está dando las características de un país absolutamente empobrecido, ¿sí? Por supuesto que frente a las crisis bancarias, el Estado va a tratar de intervenir, va a tratar de salvar a algunos de los bancos en crisis. El ministro de Hacienda en ese momento es Dardo Ortiz. Va a tomar una serie de medidas como restringir el uso de importaciones suntuarias de lujo para evitar la fuga de capitales. Va a intentar aumentar las exportaciones. Va a generar una devaluación del peso que pasa de 24 a 60, o sea, para comprar un dólar antes necesitabas 24 pesos, ahora necesitas 60, y indudablemente el país queda encaminado en una gran crisis económica, ¿no? Que todo va llevando a un camino de protestas, de violencias sociales, de intervención cada vez mayor del ejército. Una de las explicaciones que van llevando a la gestación de un golpe de Estado en el país está vinculado a lo económico, y a esta crisis que, como estamos viendo, está afectando prácticamente todos los sectores productivos del país. Un agro estancado, que no da respuesta por más que se le incentive